Padre, gracias te damos por este tiempo. Reconocemos que tú eres Dios sobre todo y sobre toda circunstancia. Padre, gracias te damos por esta lluvia, porque a pesar de los estragos que pueda ocasionar, la tierra necesita también ser regada. Pero de la misma manera, y como lo dijo el profeta Isaías, de la misma manera como la lluvia y la nieve caen del cielo y riegan la tierra, y a su tiempo hace que dé su fruto, te pedimos, Padre, que tu palabra fructifique en esta noche en nuestros corazones. Gracias te damos por la visita, la presencia de nuestro pastor Juan Varela. Rogamos tu bendición, rogamos que tú renueves sus fuerzas y que le uses poderosamente esta noche en medio nuestro. Dedicamos este tiempo a ti, a tus cuidados, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso fuerte al pastor Juan Varela. Puede tomar asiento. Bienvenido, pastor, nuevamente. Que el Señor le bendiga. Gracias. Todo suyo. Gracias, Andrés. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Aquí andamos. Mañana se cumple una semanita de mi periplo chileno. Vengo de Temuco y vengo felizmente agotado. Ahí me exprimieron bien. Dios mío. Ustedes tienen, se lo decía ya a los hermanos, es mi primera vez en Chile. Viajamos mucho, conozco toda Centroamérica, mucho de Latinoamérica, de Sudamérica, pero todavía no habíamos estado en Chile. Tengo buenos amigos en Chile. Pablo, ¿dónde estás? Es que no me acordaba de ti y ahora me viene a la mente. Es que él me viene a saludar y nos conocimos antes de la pandemia. Ahora se dice ya antes de Cristo y después de Cristo, y antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Y nos conocimos con él allí en aquellos tiempos. Bueno, un placer estar aquí, sí. Miren, por comentar solo de los libros, solo me quedan 2 títulos. El primero que comentó el pastor, que se titula Homosexualidad pastoral de la atracción al mismo sexo, ese es un libro que trabaja la ideología de género, trabaja la confusión de identidad y los factores de riesgo que todo padre tiene que conocer para que sus hijos no entren en confusión de identidad. El único problema es que solo quedan 2 ejemplares de ese, ¿no? Y del otro, perdón, no la entendí. Que ya no queda ninguno. Bueno, pues nada, ya entonces no dije nada. Solo quedan de tu identidad. El libro de tu identidad se importa es un libro que trabaja la masculinidad. Es decir, qué es ser hombre, qué es ser padre, qué es ser esposo. Mi mujer se llama María del Mar. ¿Vieron qué nombre tan lindo? María del Mar. Pasa que el mar no siempre está en calma, ¿sabe usted? Por eso el libro que escribimos, que ya no nos queda, el libro que escribimos, uno de ellos con María del Mar, se titula Tu matrimonio sí importa. Y el subtítulo, Claves y clavos en la relación de pareja. Porque hay claves, pero también hay clavos, ¿verdad? Entonces, solo quedan ya Tu identidad sí importa. Entonces, María del Mar, cuando presenta el libro, María del Mar siempre dice, este es un libro para varones que toda mujer debe de leer, ¿no? Porque nos presenta el corazón de la masculinidad y del hombre. Pero bueno, miren, vamos al libro que nos interesa, que es este. Este es el libro que nos interesa. Y hoy más que nunca, porque vivimos tiempos complicados. En España diríamos, complicados no, lo siguiente. Vivimos tiempos, estimados hermanos, donde la autenticidad de nuestro cristianismo está siendo diluida en una corriente de sinsentido, donde el universo cultural que conformó nuestra historia, los valores, la ética, las tradiciones, todo eso se está perdiendo. Y lamentablemente se está perdiendo en lo que hoy se da en llamar la modernidad líquida. ¿Escucharon ustedes hablar de la modernidad líquida? De pronto igual no. ¿Y de la posmodernidad escucharon hablar? Es más común. La posmodernidad murió, ya no existe más, se terminó. Ahora hay un nuevo concepto social que se llama la modernidad líquida. Porque un líquido tiene la característica de adoptar cualquier tipo de forma, ¿verdad? Entonces vivimos en una sociedad donde hemos roto la baraja de una ética normativa y como si en la moderna época de los jueces nos encontráramos, ¿se acuerdan cómo termina el libro de los jueces? No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? En eso andamos, lamentablemente, ¿no? Entonces son tiempos complicados, tiempos
donde hay pocas cosas normativas, donde todo fluye a un ritmo demasiado rápido. Pero mira, en medio de todo eso, ustedes y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, acuérdese, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y en eso andamos, en lugar oscuro. Pero el versículo termina: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Probablemente la familia y por ende el matrimonio sean las instituciones hoy en día más machacadas, más falsamente ampliadas, más devaluadas, y el enemigo calienta motores porque sabe que el tiempo se acaba. Romanos, creo que es 13, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Miren, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Son tiempos complicados, donde nos toca aplicar todos los principios aquí contenidos, ¿no? Este es nuestro salvavidas en una sociedad absolutamente caótica, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que la Biblia hay que leerla en clave familiar. Y es verdad. La Biblia no hay que leerla en clave eclesial. Y a veces podríamos tener la tendencia de, no sé, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces podríamos tener la tendencia a pensar que el prójimo es el hermano o la hermana que tenemos ahí en la banca de la iglesia. Y tu prójimo es tu primer próximo, ese es el concepto de prójimo, aquel que está más cerca de ti. Es decir, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Por lo tanto, la Biblia hay que leerla en clave familiar, porque la primera aplicación de cualquier texto bíblico no es aquí. ¿Sabe usted dónde es? Cuando traspasando las puertas del templo llega usted a la realidad cotidiana de su día a día. Es allí donde hay que aplicar, mire, todo lo que aquí se canta, se ora, se lee, se predica. Esa es la realidad. Ahora porque, hombre, en la iglesia todos venimos arregladitos y perfumaditos, ¿verdad? Y todos, pero no es aquí. Y de pronto alguien le dice a usted, su marido, no hombre, su marido, qué bella persona, tan amable, siempre con una sonrisa, y de pronto usted dice para sus adentros, ya, si lo viera usted en casa. No somos los mismos, y no es hipocresía, pero no somos los mismos aquí que en el contexto de nuestros hogares. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a decir en base a la palabra, ¿no? Corintios 13 es el capítulo que habla del amor, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es el amor antes que nada? No, antes que benigno. Antes que benigno. Sí, pero el verbo, el amor es, hermanos, Corintios 13, el amor es sufrido, benigno, amable, misericordioso, pero no olvidemos que la primera característica del amor es el sufrimiento. Amar cuesta, amar duele. Claro, pero hay un versículo que lo olvidamos cuando trabajamos el contexto del amor, y es ahí más abajo, y dice la palabra, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé a un lado lo que es de niño. Y ese versículo está insertado en el contexto del capítulo del amor. Cuando era niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que la parte más inmadura de su carácter, el niño emocional inmaduro que todos tenemos dentro, tiene tendencia a manifestarse. ¿Sabe usted dónde? En el hogar. Y en el hogar nos salen a veces las peores actitudes. ¿Sí? Y en el hogar a veces nos salen los peores gestos. Por lo tanto, cualquier aplicación o la primera aplicación de cualquier texto bíblico, siempre en el hogar. Siempre en el hogar. Había un papá. ¿Tengo agua aquí? Sí. Había un papá. Miren, el Ministerio del Agua, hay que abrirlo. Que lleva el Ministerio del Agua tiene que abrir la botella, porque si no... Digo que había un papá que estaba teletrabajando. ¿Le dicen ustedes teletrabajar cuando uno trabaja desde su casa y eso? Entonces el señor estaba teletrabajando
Y su niña no paraba de molestarlo. Por lo tanto, el hombre dice, Dios mío, ¿cómo entretengo a la niña al menos 30, 40 minutos hasta terminar el trabajo? Total, que el papá se pone a investigar y agarra una revista grandota, la abre, y en las dos caras de la revista había un mapa, de esos que había antes, un círculo, hemisferio norte, hemisferio sur, ¿verdad? Y entonces dice el padre, no, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar en 50 trocitos o 60 el mapa, lo revuelvo y se lo doy a la niña y le digo, mira, un rompecabezas, un puzzle, venga, compónlo. Y seguro que la tengo entretenida por lo menos 40 minutos. Y el papá recorta allí el mapa del mundo y se lo entrega a la muchacha, ¿no? A la niña. Miren, a los 20, 25 minutos la niña llega con aquello pegadito, todo armado, y el padre sorprendido le dice, bueno, hombre, ya sé que eres hija mía, ¿no? Pero ¿cómo lograste armarlo tan rápido? Y la niña le dice, papi, yo no sé lo que tú estabas viendo, pero yo por detrás veía una familia. Yo simplemente me dediqué a componer a la familia y luego le di la vuelta. Porque para arreglar el mundo hay que empezar por la familia. La familia es la primera institución que Dios crea para garantizar el reemplazo generacional de las futuras civilizaciones que nos vienen por delante. La sociedad no puede avanzar si no hay familias sólidas y heterosexuales, porque hasta la fecha 2 hombres todavía no pueden procrear, ni 2 mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, la familia es un bien de orden público y la única institución que puede garantizar el reemplazo generacional, que puede garantizar la supervivencia de las civilizaciones. España es un país perverso. Amo a mi país. No quiero vivir en otro sitio, pero tiene un gobierno perverso. Unas políticas vendidas a la ideología de género perversas. En España, un muchacho, ¿qué digo muchacho? Un niño con 11 años, de pronto va a la seguridad, al seguro social, al médico, y le dice al médico que se siente una niña y que quiere ser mujer. Y el médico, sin el permiso de los padres, puede iniciar a ese niño en un protocolo de hormonización, operaciones y todo el asunto, gratuito, pagado con los impuestos de todos los españoles. Eso es terrible. Porque España es un país vendido a las políticas de la ideología de género. Llevamos más de 15 años con toda esta temática, ¿no? Por lo tanto, la familia en España está de capa caída, no está de moda. Vamos, usted va a un parque y sí, va a ver a alguna pareja heterosexual, pero también va a ver usted a parejas homosexuales. Y de pronto puede ver a parejas, sean homosexuales o heterosexuales, que llevan el carrito, pero en el carrito no hay un niño. ¿Saben qué hay? Un perrito, el perrijo. Allí se llama, además. Claro, en Europa está de moda el tener un perrito, porque eso de la maternidad a fin de cuentas es un engorro. Hombre, y es más fácil criar un bulldog francés que un niño, cuesta menos. Es terrible, pero esa es la realidad a la que nos llevan las políticas antifamilia, las políticas abortivas, las políticas de un feminismo radicalizado que no pretende igualarse al hombre en derechos y libertades, lo cual estaría muy bien, sino que pretende superar al hombre y prescindir de él, ¿no? Entonces es terrible. Por eso la Biblia hay que leerla, vivirla y entenderla en clave familiar. Y por eso nosotros, la Iglesia cristiana, somos probablemente la única institución que todavía puede traer esperanza, ¿no?, a una sociedad que no la tiene y que carece de ella, ¿no? Esa es la realidad. Todo en la Biblia se interpreta, por tanto, en clave familiar. Pero claro, decimos que la Biblia es para aplicar, y esa es la realidad. La Biblia hay que aplicarla, hay que vivirla. Entonces van 2 viejitos, a mí me gusta mucho contar historias, ¿no? Van 2 viejitos al banco a sacar plata y de pronto llega un atracador y empieza a disparar. Y al viejito le dan un disparo en el oído y se lo lleva a la ambulancia de urgencias y la viejita, la señora, está allí tan tranquila. Y llega un guardia de seguridad y le dice a la viejita, señora, pero usted no está preocupada, que a su marido le han dado un disparo en el oído, se lo llevan a vida o muerte, y usted ahí tan tranquila. Y dice la viejita, ay, no, hombre, a mi marido, son tantos años ya. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Que nunca en la iglesia, amados, la palabra nos entre por un oído y nos salga por el otro. Pues entonces estaremos perdidos. Al enemigo le encanta eso. El enemigo
le encanta que usted venga con la Biblia bajo el brazo, pero que lo que le entre por aquí, le salga por ahí. Y usted llega a su casa y aquello no anidó, no germinó, entonces no sirve, es teología hueca. Por eso la palabra integridad, y usted y yo tenemos que ser íntegros, la palabra integridad se compone de dos conceptos muy interesantes: creencia y experiencia. La creencia, aquí la recibimos. Aquí oramos, cantamos, leemos, predicamos, enseñamos. La creencia la recibimos aquí. Pero para que esa creencia se convierta en integridad, necesita de la parte práctica, de la experiencia. Creencia aquí, experiencia allí, conforma la integridad. Entonces tenemos que ser íntegros, ¿no? El Salmo 101, en su verso 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, que somos usted y yo. El que ande en el camino de la integridad, éste me servirá. Y en eso tenemos que andar. Marcando la diferencia, ¿no? Porque corrupción hay lo que no está escrito, ¿no? Por eso la Biblia hay que leerla en clave familiar. Miren cómo comienza el Génesis. En el principio, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra. Me encanta ese principio, porque usted y yo no venimos del mono. ¿Sabía eso? No venimos de una casualidad cósmica ni de una explosión inicial. No venimos de nada de eso. Vamos, que hay que tener más fe para creer en la teoría del Big Bang que en la teoría de la creación. Venimos del diseño de un Dios inteligente, que hizo los cielos y la tierra en un orden establecido, y a usted y a mí nos colocó como corona de la creación. Esa es la idea. Nosotros somos corona de la creación. Eso está por ahí por Efesios o por ahí. Entonces dice: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desorden en griego es caos. Es un término que se ha castellanizado y lo utilizamos habitualmente. Entonces, en el principio la tierra estaba en caos. Y Dios comienza el acto creador. Crea los cielos, la tierra, los animales, crea al hombre. El acto creador también tiene un término griego que también se ha castellanizado y ustedes conocen muy bien, y es cosmos. Cosmos significa orden. Miren qué interesante. Del caos, Dios hizo el cosmos. Y lo hizo estableciendo lo que en teología se llama estructuras de autoridad. Cuando uno va manejando por ahí por las carreteras, uno se encuentra en España, le decimos a la Policía Nacional. ¿Ustedes le dicen que los carabineros o algo así? Claro, usted está manejando, conduciendo por ahí, y de pronto, si comete alguna infracción, ¿verdad que hay una estructura de autoridad que de pronto le puede poner la multa, el boleto? Claro, las carreteras necesitan una estructura de autoridad, porque si no serían un caos. Porque todo lo que no está en orden, regido por estructuras de autoridad, acaba convirtiéndose en caos. Un país necesita un gobierno que lo legisle. Y si no hubiera gobierno, sería un caos. Muchos lo son, lamentablemente por la corrupción del elemento humano que entra en juego en los gobiernos y demás, ¿no? Pero las estructuras de autoridad son absolutamente necesarias. La Iglesia tiene estructuras de autoridad. La familia también tiene estructuras de autoridad. Si yo les pregunto, y me meto en terreno, en España decimos, se mete usted en camisa de 11 varas. ¿Aquí dicen eso? No. Pero qué copiones que son ustedes. ¿Sabe usted quién es la cabeza del hogar? La hermana dice Jesús. No contamos a Jesús ahora. El varón. ¿Saben lo que pasa con estos términos? Cabeza, sometimiento, autoridad. Han tenido tan mala prensa, han sido tan mal utilizados en el cristianismo histórico, que cuando los mencionamos, muchos nos revolvemos medio inquietos, porque son términos que no acabamos de encajar muy bien. Claro que sí, el hombre es cabeza, pero no cabezón, evidentemente. La palabra autoridad viene de autor. Miren qué interesante. Un autor no impone. En todo caso, un autor expone y convence por exposición. Es decir, lamentablemente ha habido en nuestros medios cristianos un machismo evangélico. Y el hombre se ha creído que dando un golpe en la mesa, aquí se hace lo que yo digo porque la Biblia dice que soy cabeza. Eso no es ser cabeza. Eso es autoritarismo y del malo.
Eso es machismo, que hace un flaco favor al término bíblico. Cristo, cabeza de la iglesia. ¿Cómo demuestra Cristo que era cabeza de la iglesia? Lavándoles los pies a los discípulos. Mira qué interesante. En un contexto de entrega y de servicio. Eso es ser cabeza. Eso es ser cabeza. Yo estaba no sé si era en Colombia o bueno, por ahí. Y fuimos a comer a casa del pastor. Yo no le dije nada por respeto, pero me ofendió lo que hizo ese señor. Estábamos comiendo. Mire, y su esposa estaba de pie al lado de él y nosotros comiendo. Y de pronto el varón, el pastor, estaba comiendo y hacía así, miren, señalando al plato. Y allá iba la esposa solícita. O hacía señalando la bebida. Y ahí iba la esposa solícita. Digo, este señor no tiene una esposa, tiene una esclava. ¿Verdad? Entonces hay conceptos machistas donde hemos malinterpretado el texto bíblico y hemos hecho un flaco favor a las enseñanzas de Jesús. La mujer se tiene que someter al marido, sí. Pero les digo algo, el marido también se tiene que someter a la mujer. ¿Saben por qué? Porque cuando la palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto lo dice Pablo y lo dice el Espíritu Santo porque muchos maridos tratan con aspereza a sus esposas. Lo contrario de la aspereza es la ternura. Muchos varones no saben lo que es la ternura, pero el 100% de las mujeres necesitan ternura. Por eso la palabra es clara. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y a la mujer le dice que tiene que respetar al marido. Ahora yo pregunto, si Dios le dice a la mujer que tiene que respetar al marido, ¿será que no lo tiene que amar también? Claro, pero su primera responsabilidad es respetar al marido. Al revés, si Dios le dice al hombre que tiene que amar a su esposa, ¿será que no la tiene que respetar también? Claro, pero su primera responsabilidad, amarla. Dice la palabra que la esposa se tiene que someter al marido, pero dice Efesios 5:19 o por ahí, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Saben lo que es el sometimiento? Es algo muy bonito, muy duro, muy duro. El sometimiento es el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. Repito, es el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente. ¿Usted sabe cómo crece una persona? Cuando tiene un tú que le confronta con la parte más inmadura de su carácter. Y tu esposa o tu marido, mira lo que voy a decir, tu esposa o tu marido es colaborador con el Espíritu Santo en tu proceso de santificación. ¡Wow! Eso es fuerte, Yo crezco cuando tengo un tú, que se llama María del Mar, que tiene el derecho, el deber y la libertad de confrontarme con la parte más inmadura de mi carácter y de decirme lo que no estoy haciendo bien. Y yo me tengo que someter si ella está teniendo razones en lo que está alegando. Por supuesto que sí. Y lo hago con todo el gusto del mundo. Así crecemos. Pero ha habido, lamentablemente, un machismo endémico, histórico y evangélico que piensa que lo de someterse es que tiene que la mujer someterse a la voluntad del varón y el varón aquí es el que manda. No, para nada, ¿no? Entonces, esos términos, cuando los entendemos bien, entendemos que son términos que nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer, nos confrontan. No es fácil, pero dice la palabra que hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, en Génesis 2:18, miren, estamos en Génesis 2:18, ¿verdad? Y yo pretendo terminar en Apocalipsis. Y pretendo terminar a las 9:10, de manera que miren si voy a ir rapidito. Génesis 2:18 establece un principio fundamental cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Hombre, claro, ayuda idónea, porque alguien va a tener que fregar, planchar y lavar la ropa, claro. Y es que bajo una lectura superficial podría dar la falsa idea que eso de ayuda idónea, de pronto es que aquí el varón es el rey del mambo y la doña, pues eso, una ayuda idónea. Nada más lejos de la realidad. La palabra ayuda idónea, miren qué interesante en latín. La palabra ayuda idónea en latín es
ad yugo, con el mismo yugo. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Ese aparatico de madera que se le pone a los bueyes para que vayan a la misma altura, a la misma velocidad y a la misma dirección. Interesante, pero la palabra griega de ayuda idónea se asemeja al término utilizado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, cuando Jesús les dice a sus discípulos: yo me voy, pero no se preocupen que les voy a dejar al Consolador, al Paracleto, es decir, a la ayuda idónea. Si el Espíritu Santo es la ayuda idónea del cristiano, la esposa es la ayuda idónea del varón, en los mismos términos, en la misma posición. San Agustín, que fue un obispo de una iglesia en África, que imprimió en la iglesia católica mucha de la teología que hoy se da, ¿no? Él decía, la mujer no fue creada de la cabeza, lo cual indicaría superioridad. Tampoco fue creada de los pies, lo cual indicaría inferioridad. Fue creada de la costilla, indicando igualdad, y cerquita del corazón, indicando complementariedad. Qué bonito, ¿verdad? Claro, es que San Agustín no estaba casado, él no entendía algunas cosas, ¿no? Pero suena bien de pronto. Suena bonito, ¿no? Nosotros, yo ya me casé un poco mayorcito, yo tenía 31 cuando me casé, cumplimos 30 años de matrimonio con María del Mar, y yo no siempre anduve en estas cosas, yo acepto al Señor en mi vida a los 26 años de vida, ¿no? Y vengo de un contexto de droga, de heroína. Yo me inyectaba heroína allá en España hasta los 26 años de mi vida. Y a esa edad Dios me rescata, entiendo el Evangelio y empiezo un camino. Pero me quedó a mí una esterilidad, fruto, miren, de tanta porquería que yo inyecté en la vena, ¿no? Evidentemente siempre oramos a Dios que podía darnos hijos, aunque la biología pues no nos fuera de la mano, pero Dios no quiso darnos hijos de forma natural, pero adoptamos a quien es hoy nuestro hijo, Noel, en Honduras. Vivimos un año de misioneros en Honduras, en el año 95, y adoptamos a Noel, con 48 horas de vida, adoptamos a nuestro hijo. En 2 semanas cumple 29 años el muchacho, ¿no? Y tuvimos el privilegio de tomar una vida, darle un apellido, darle una historia y un futuro, ¿no? Y siempre aconsejamos en escuelas de padres, por eso no somos los más idóneos, ¿no? Pero ya saben, Dios escoge lo inapropiado para honrarse. Siempre aconsejamos en escuelas de padres que las parejas, si pueden tener hijos, tengan más de uno, ¿no? En nuestro caso no pudimos, aprobamos por la mínima y tuvimos que adoptar, ¿no? Entonces, María del Mar y yo siempre tuvimos muchas diferencias. Miren, vivir en la droga hasta los 26 años significa ser un irresponsable. Tener que hacer lo que sea para conseguir plata y ser un irresponsable. María del Mar, mi mujer, venía de un contexto completamente distinto. Una chica muy ordenadita en casa, siempre muy obediente. Entonces, nuestros contextos de familia-origen eran diametralmente opuestos. Los ajustes que nosotros hicimos en los primeros años de matrimonio nos costaron sangre, sudor y lágrimas. Mucho. Vamos, que en el seminario, nos conocimos en el seminario con María del Mar, y en el seminario, cuando años después nuestros compañeros supieron que nos dedicábamos a un ministerio a los matrimonios, muchos se reían y decían: Dios mío, el Señor tiene sentido del humor. Si había una pareja poco apta para liderar matrimonios, eran ustedes dos precisamente, ¿no? Pero así se glorifica al Señor. Y yo creo que precisamente nuestras luchas, nuestras diferencias y nuestras tensiones nos capacitan para entender todo eso. Y nos dan una autoridad, además, ¿no? Pues sabemos de qué hablamos. Yo no la cambio a María del Mar por otra, ¿sabe usted? A día de hoy yo no quiero otra mujer en mi vida. Amo a esa muchacha. Aunque a veces me apetecería agarrarla y decirle, sí, es verdad, porque a veces entramos en discusión o me confronta con partes que yo tengo que seguir trabajando, pero no quiero otra mujer en mi vida. Y anhelo terminar mis días al lado de esa mujer. Ha sido una bendición en mi vida, ¿no? Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Génesis 2:18, y después de Génesis 2:18, Dios instituye el matrimonio. Génesis 2:24, por tanto dejará, se unirá
y serán una sola carne. Y en Génesis 2:25 Dios declara el propósito para la relación matrimonial. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La intimidad es llegar a conseguir un estado con tu pareja donde puedas estar con ella física, emocional y espiritualmente desnudo y sentirte en territorio amigo, sin juicio, sin crítica. A eso somos llamados. Eso cuesta, ¿eh? Eso lleva tiempo. Pero es el fruto principal de toda relación de pareja, la intimidad, que se consigue a base de días grises, a base de días alegres, a base de un cúmulo de vivencias y experiencias que van conformando nuestra historia, la tuya y la mía. A veces con renglones torcidos, y claro, pero así crecemos. Así crecemos. Miren, estoy todavía en Génesis y como pretendo terminar en Apocalipsis, voy a darle un acelerón al asunto. El Antiguo Testamento está escrito en clave familiar, en primer lugar porque los 2 primeros capítulos del Génesis establecen las bases de la familia y de la civilización. Pero el Antiguo Testamento termina en clave familiar. Acuérdese que el libro de Malaquías habla de Elías, prefigura de Cristo, y de Juan el Bautista en primer lugar, y dice, literal, acuérdese, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento finaliza en clave familiar. Y el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Jesús, entroncando al Hijo de Dios en un sistema generacional. Eso es muy interesante. La Biblia hace mucho énfasis en las generaciones. Hay libros enteros que son aburridísimos, y el hijo y el descendiente, y ¿para qué tanta genealogía? ¿Saben por qué? Porque algo muy importante que no podemos perder de vista como matrimonios y como familias es llegar a tener un sentido de linaje y de dinastía familiar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando adoptamos a Noel, con 48 horas de vida, a los pocos añitos decidimos hacer a Noel partícipe de la historia de sus papás, es decir, ponerlo en contacto y empezar a contarle historias de sus abuelos, de sus bisabuelos. Y entonces yo tenía en casa, ustedes, ¿les dije que tienen buen vino pero mal café o todavía no les dije eso? Tienen un vino excelente pero mal café. No se puede tener todo. Mi abuelita molía el café en grano en unos molinillos que había en España, que usted echaba allí y con la manivela molía el café y luego lo colaba en una manga. Aquel olor del café recién hecho en grano a mí me transporta todavía hoy a aquellos tiempos donde mi abuelita cada mañana preparaba el café. Y ese molinillo lo teníamos en casa hasta no hace tanto tiempo. Yo se lo enseñaba a nuestro hijo de chiquitito y le decía, coge ese molinillo, hijo. Ese molinillo lo tuvo tu tatarabuela. Ahí tu tatarabuela molía café. Y le enseñábamos a nuestro hijo de chiquitito fotos de sus abuelos, de sus antepasados, y les contábamos historias, o le contábamos de sus antepasados, tanto por el lado mío como por el lado de María del Mar. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos hay que hacerlos partícipe de una historia que es la suya propia. Tienen que sentirse eslabones de una cadena generacional. Hay que conectarlos con parte de su historia para que sientan o se sientan parte de una palabra muy bonita pero que se dice muy poco y que se llama raigambre. ¿Saben lo que es raigambre? Raigambre es un conjunto de raíces que nos afirman fuertemente a algo. Y cuando a un hijo le hacemos partícipe o eslabón de una cadena generacional, eso se constituye en amortiguadores emocionales que van a evitar que cuando la sociedad en la que van a vivir les diga, no, usted puede divorciarse, eso no es problema, mire, ni siquiera se casa, así ni se tiene que divorciar. Cuando les digan todo eso, ellos van a tener parámetros morales y defensas porque se van a sentir parte de una historia, de una herencia, eslabones de una cadena que no querrán romper. ¿Me entiende la idea? Sentido de dinastía familiar, sentido de linaje. Salmo 132, 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios, sus hijos. ¿Saben por qué? Porque la oración tiene el efecto de cubrir las vidas de nuestros hijos
y de futuras generaciones que vengan por delante. Qué importante orar por nuestros hijos. Miren, nuestro hijo cumple 29 en 2 semanas. Todavía no tiene ni novia, le está costando, pero oramos cada día por su mujer y por sus hijos. Y declaramos y decretamos sobre su vida herencia generacional de bendición. Y tenemos que hacer eso. Sentido de dinastía generacional. Qué importante crear ese ADN en las vidas de nuestros hijos. Importantísimo. Sentido de dinastía familiar. Códigos propios, otra cosa que tenemos que implementar en nuestros matrimonios y familias. ¿Qué es un código propio? Un código propio es algo privativo de usted como familia, algo que les genera a ustedes como familia un sentido de complicidad, de estar haciendo algo que solo ustedes hacen. Por ejemplo, a Noel, nuestro hijo, le costaba muchísimo comer porque se distraía, y entonces inventamos un cuento que se come. María del Mar siempre cocinó en casa, pero el castillo de arroz, que así le llamábamos al cuento, ese se lo hacía yo a mi hijo. Entonces yo hacía arroz, ¿verdad? Y con un vaso hacía un molde y lo ponía allí en el plato, ya tenía una torre. Otro vaso, otra torre, un murito en medio, ya tenía el castillo. Tomaba lonchas de esas de sándwich, de queso, de sándwich, y las ponía frente al castillo, como si fueran los campos de trigo a la entrada del castillo. Y entonces comenzaba el cuento. Claro, la cuchara era un dragón malvado, que venía a comerse el castillo, y trituraba la torre sur, y metía en la boca el dragón con piedras y madera, y lo trituraba. Miren, se comía unos platos de arroz el muchacho. Castillo de arroz, le llamamos. Cumple 29 en 2 semanas. Vive independiente, tiene su apartamentito y está independiente. Pero claro, todas las semanas un día viene a comer a casa. Y a veces, con un sentido de complicidad y con sus casi 29 años, me dice: papi, esta noche castillo de arroz. ¿Se creen que se lo hago? Ya no le cuento el cuento, evidentemente. Pero le sigo haciendo el castillo de arroz porque se lo hacía y se lo hago con unos ingredientes que le encantan hoy todavía. Ese es un código propio de la familia Varela. Nadie lo entiende. Genera en nosotros un sentido de pertenencia, de complicidad, de sabernos parte de una historia que es la nuestra. Y las familias tienen que tener códigos propios. Todo este tipo de cosas son parámetros defensivos que apuntalan matrimonio, sentido de familia, sentido de linaje. Nosotros 3, cuando somos 3 nada más, María del Mar, Noel y yo, cuando cumplimos años, tenemos otro código familiar. Ese día desayunamos chocolate con churros. No hay que hablarlo. Sabemos que cuando yo, María del Mar o Noel cumplen años, ese día chocolate con churros. Se trata de crear en tu familia pequeñas tradiciones, pequeñas cositas, como digo, privativas de tu entorno, de tu historia, y eso genera esa unidad, esa complicidad. Qué importante eso, qué importante. Y entonces las familias, cuando crecen con todo eso, crecen fortalecidas, crecen con perímetro defensivo. Y miren, las familias tienen que tener una vida espiritual saludable. Tercer aspecto. Primer aspecto, sentido de linaje, de historia, ¿no? Segundo aspecto, códigos propios. Y tercer aspecto, vida espiritual familiar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que una familia cristiana tiene que tener oración personal, oración matrimonial y oración familiar. Y eso cuesta, ¿sabe? Yo sé, eso cuesta. Nosotros, María del Mar y yo, oramos todos los días, sin faltar uno de ellos. Puede ser que un día, por lo que sea, no lo hagamos, pero el 99% de los días nos hemos autoimpuesto orar juntos cada día. Cierto es que los dos estamos en el ministerio, y cierto es que por lo tanto pasamos mucho tiempo juntos y eso favorece. Hay parejas que de pronto él trabaja por la mañana en un lado, la señora en otro, y se complica, pero no es excusa. Los matrimonios tienen que orar. El blindaje que se establece cuando el matrimonio, que es el tronco, y los hijos son las ramas, ¿verdad? Cuando se establece una oración matrimonial, eso blinda, fortalece la estructura familiar.
Los matrimonios deberían de orar todos los días. Y yo sé que muchos matrimonios no oran todos los días. Lamentablemente algunos matrimonios ni siquiera oran juntos una vez a la semana. Eso es terrible. ¿Saben por qué es terrible? Porque el cristiano, desde el momento en que lo es, se gana un enemigo que es incansable en ponernos la zancadilla. Y si no generamos perímetro defensivo, que solo se obtiene en oración y leyendo la palabra y aplicando, el enemigo nos va a machacar. Esa es la realidad. Las familias tienen que tener tiempos devocionales en familia, con los hijos. Hay que generar en los hijos una costumbre de abrir la palabra, de leer y de orar. ¿Saben por qué? Porque si tus hijos guardaran mi pacto, sus hijos, porque todo lo que enseñamos y nuestros hijos viven aprendiéndolo y modelamos en ello, eso probablemente lo van a repetir en sus futuros matrimonios. Claro, y luego nos extraña, ay, que nuestro hijo no está en los caminos del Señor, que nuestro hijo... Claro, si no ponemos bien los fundamentos, la sociedad se los traga. Josh McDowell dice, ¿cómo dice? Ya no me acuerdo, dice una frase al hilo de esto, dice, sin unas fuertes raíces espirituales, nuestros hijos serán arrastrados por la corriente de esta sociedad líquida. Y es verdad. Y es verdad, ¿no? Por eso, amados, la Biblia en clave familiar, sentido de dinastía familiar, códigos propios, vida espiritual familiar. Y termina la Biblia en Apocalipsis con una boda. Miren, comienza con una boda la Biblia y termina con una boda. Y un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a volver. Y va a volver con sus mejores galas a buscarnos a usted y a mí para participar eternamente de las bodas del Cordero. Esa es la realidad de su historia y de la mía. Mientras tanto tenemos que perseverar. Mientras tanto tenemos que no perder la perspectiva de que todo lo que aquí hacemos tenemos que cumplirlo en el contexto de nuestros hogares. Y es allí donde hay que vivir, donde hay que encarnar, donde hay que practicar todo lo que en la iglesia se hace. Si lo hacemos así, tendremos ese sentido de integridad. Acuérdense, la integridad se compone de dos conceptos, creencia y experiencia. Y cuando creencia y experiencia se juntan, eso nos da autoridad. Eso nos hace andar por la vida con la cabeza alta, sabiendo a dónde vamos y teniendo fortaleza en todos los planos, ¿no? Nosotros somos, digo nosotros los de mi generación, yo cumplo 62 ahora pronto. Las personas de mi generación hemos sido educados en un contexto donde se nos decía a los varones, los hombres no lloran. Y había un concepto de que el hombre tenía que ser duro, inflexible, y un concepto de que todo lo que tuviera que ver con afectividad y todo eso era privativo del mundo femenino. Y eso literalmente ha castrado, no, literalmente no, figurativamente, claro. Figurativamente ha castrado a muchos varones en su sano sentido de lo que implica ser hombre hoy en día. Nosotros siempre aconsejamos a los papás, y cuando digo a los papás me refiero al papá, que le diga a su hijo 3 frases. Miren qué simples. Te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Miren qué frases tan... Te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Les cuento, mi papá, que ya está con el Señor, mi papá era católico de los de vieja escuela, pero claro, cuando un padre ve a un hijo que hasta los 26 andaba robando, mintiendo, drogándose y de pronto tiene un cambio radical, ¿cómo un padre no va a creer cuando ve el testimonio en la vida de su hijo? Total que papá y mamá se convierten, mi mami tiene 89 años, está como una rosa, está muy bien, pero mi papi está mejor, ya está con el Señor. Mi padre a mí nunca me dijo te quiero. No me quería, claro que me quería, pero era incapaz de verbalizarlo porque pertenecía a otra historia. Era producto de su pasado y prisionero de su pasado.
Y usted y yo somos producto del pasado, de lo que nos dijeron o de lo que no nos dijeron, de lo que modelaron o de lo que no modelaron. Pero usted y yo somos producto del pasado, pero no prisioneros. Podemos cambiar, podemos romper, podemos mejorar, claro. Mi papá era producto y prisionero, él no podía verbalizar eso de te quiero. Cuando yo cumplo 40 años, decido escribirle una carta a mi padre. No había internet todavía a nivel de usuario en aquellos tiempos. Y le envió la carta manuscrita por correo postal. Y al final de la carta, donde yo le decía, papá, pues me hubiera gustado tener más tiempo para hablar contigo, haber contado contigo momentos de mi infancia. Bueno, no era una carta ácida, no. Pero le decía, papá, me hubiera gustado que hubiéramos tenido más comunicación. Y miren, al final de la carta yo escribí, papá, te quiero. Y la tinta andaba medio corridita cuando yo puse esas palabras ahí. Y se la envió a papá. Y la recibe. A los 3 días lo llamo. Le digo, papá, ¿recibiste la carta? Y me dice, sí, gracias. Hombre de pocas palabras. A los 3 meses, o menos, me llama mi madre por teléfono. Y me dice, hijo, tienes que saber esto. Ya he sorprendido, y es la palabra, ya he sorprendido a tu padre leyendo la carta, se lo pueden creer, y llorando. Y yo estoy seguro de que hasta que mi papá se fue con el Señor, esa carta la guardó como un tesoro incalculable, porque muy probablemente ahí estaban escritas unas palabras que mi papá no había escuchado nunca de ninguno de sus hijos, mis 3 hermanos. Papá, te quiero. Y cuando un padre, miren, digo un padre porque a la madre no hay que animarla a su hijo que le diga te quiero. Dios mío, pero si la madre los pare. La madre cómo no va a amar y decir, la madre hasta sobreprotege a los hijos. Pero a veces el papá es muy distanciado. Por eso especialmente el padre tiene que estar cerca del hijo para modelar sano sentido de masculinidad. Y un padre tiene que decirle a su hijo te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Un padre varón tiene que abrazar, besar y acariciar a sus hijos. La madre a veces tiene que dejar de hacerlo porque a veces lo hacen demasiado. Y el padre tiene que empezar a hacerlo porque a veces no lo hace. Claro. Y del exceso de afecto materno y la falta del mismo por el lado masculino se derivan confusiones de identidad. Y muchachos que crecen con una sobredimensión de mundo femenino y con una ausencia de modelo masculino. Y en esta sociedad donde todo se mezcla, son candidatos a una confusión de identidad o a una atracción al mismo sexo o a una abierta conducta homosexual. Eso es terrible. Entonces, el padre varón especialmente, te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Pero esas palabras, acuérdese, son las que Dios el Padre pronuncia sobre la vida de su Hijo, cuando en el monte de la transfiguración y en un momento crítico de la vida de Jesús se abren los cielos y el Padre declara sobre su Hijo y dice, este es mi Hijo amado, te quiero, en el cual tengo complacencia, estoy orgulloso de ti, a él oíd, eres bueno en algo. Y cuando un padre pronuncia sobre la vida de su hijo estas 3 palabras, está cimentando personalidades estables, está proveyendo en la vida de su hijo las 3 A's de la autoestima: afecto, afirmación y atención. Qué importante todo eso, hermanos. Qué importante. Miren, voy a dejarlo aquí porque quisiera que hubiera un tiempo de diálogo, de preguntas, de que les amplíe algún concepto, de que me pregunten algún dato. Las preguntas abren puertas. Entonces lo dejo aquí y no sé si... ¿Cómo hacemos el tiempo de preguntas? ¿Hay micro o de pronto...? Ah, bueno, que hay ahí ya alguna, ¿no? Aprovecho para tomar agüita. No hay sonido. Usas el mío, si no. Muy bien. A ustedes se les pasó un díptico y ahí hay un código QR, ya.
Si quieren hacer alguna pregunta, escanean el código y inmediatamente le compartimos la pregunta al pastor. ¿Ya? Me han llegado algunas preguntas, ¿ya? Te lo cambio, que ya me acostumbré a ese. Me han llegado algunas preguntas, Pastor Juan. Dice, yo y mi esposo no somos cristianos de cuna, ¿ya? ¿En qué nos podría beneficiar construir un matrimonio según, creo que dice, el diseño de Dios? Que no son cristianos de cuna es buenísimo, porque aquí nadie hereda la fe. No por nacer en una familia cristiana uno es cristiano. Yo tampoco soy cristiano de cuna, yo me convierto a los 26. ¿En qué le puede beneficiar a un matrimonio el que es seguir la palabra o algo así? ¿O? Sí, dice, yo y mi esposo no somos cristianos. La segunda parte. ¿En qué nos podría beneficiar construir un matrimonio según el diseño de Dios? En todo, por una razón muy simple, porque el matrimonio es creación y obra de Dios, y por lo tanto cuando las normas que se establecen en la palabra para llevar adelante un buen matrimonio las leemos del constructor y del autor del matrimonio, hombre, tenemos muchas garantías de que el asunto funcione. Solo va a funcionar si aplicamos lo que está escrito en la palabra, pero cuando un matrimonio oran juntos, se respetan, se confrontan mutuamente para crecer, no permiten que la emocionalidad supere al razonamiento, cuando educan bien a sus hijos. Hombre, lo más normal es que ese sea un matrimonio sólido, con problemas, por supuesto, con dificultades, seguro, pero un matrimonio que va adelante. Esa es la realidad. Es decir, si nos regimos por los parámetros de la sociedad para tener un matrimonio estable, nunca lo vamos a tener. La sociedad lo que lanza son claves para el individualismo, nunca para el nosotros, que es lo que pretende un matrimonio. Un matrimonio pretende aprovechar lo mejor de él y aprovechar lo mejor de ella para crear algo que está en medio de ambos y que no se llama ni tú ni yo, sino nosotros. La sociedad actual nunca va a animar a crear un nosotros. Siempre te va a decir que si no te llevas bien, parte peras, te divorcias y te buscas otro u otra que... ¿Me entienden? Entonces, un matrimonio estable solo se puede conseguir cuando aplicamos, no cuando conocemos, cuando aplicamos los principios de la palabra de Dios. Y eso es casi garantizado, casi. No hay garantía porque no la hay, pero casi. Muy bien, muchas gracias, pastor. Segunda pregunta. Mi esposo no viene a la iglesia, no es cristiano y a veces no me trata bien. ¿Debería someterme a él? Depende en qué cosas. Un esposo, bueno, eso es un problema en muchísimos matrimonios, ¿no? Cuando hay yugo desigual, eso genera roces y tensiones casi siempre. Vamos a ver, le pongo un caso práctico, Nosotros pastoreamos por 5 años una iglesia en unas islas que España tiene en el mar Mediterráneo, las Baleares. Había una chica cuyo marido no era creyente y ella venía a la iglesia. El marido le pegaba a la chica, le pegaba. Y ella aguantaba y nosotros vamos a aguantar, hay que orar. Vamos, la trataba mal y luego la empezó a pegar. La señora se queda embarazada y de pronto, al cabo de unos cuantos meses, la señora decide divorciarse del marido. Nosotros no aprobamos el divorcio. Creemos que no es la voluntad de Dios. Pero hay ocasiones donde la menos mala de las salidas puede que sea el divorcio. Y antes de que peligrara la vida de aquella muchacha y la del niño que llevaba dentro, ella decide divorciarse. Pero les cuento lo que me interesa, que es la parte final. Se divorció, pero empezó a orar por su exmarido. A los 2 años, el exmarido empezó a ir a la iglesia y se volvieron a casar de nuevo, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque miren, el yugo desigual es un problema siempre. Una esposa no puede someterse a un marido que no es cristiano porque el marido nunca va a entender el concepto del sometimiento bíblico. Y de pronto el sometimiento quizá él lo va a entender con autoritarismo. Aquí se hace lo que yo diga y eso no es lo adecuado, ¿no? Entonces habría que averiguar en qué cosas se debe de someter la mujer al marido. Cada caso es particular. Cada caso es particular. Miren, la Biblia la Biblia nos da principios generales que tenemos que saber aplicar en cada caso particular. Miren, si fuera tan sencillo como esto sí, esto no, esto sí, esto no, así funcionan las sectas.
Por eso tienen éxito, porque la gente no piensa, esto sí, esto no. En la vida cristiana hay una libertad, y en esa libertad a la que Dios nos llama, en una pareja, a lo mejor yo le digo que hagan A, y en otra pareja, en la misma situación, le digo que haga B, porque cada situación es particular y distinta. Esa mujer haría bien en informarse con los líderes de su iglesia, en explicarles lo que le demanda de pronto su marido, que puede implicar cierto sometimiento y tomar medidas ahí, pero conociendo detalles y el caso particular. Esa sería la línea. Lo que sí puede hacer una mujer o un marido que no tenga su pareja creyente es orar todos los días por ella, orar. Pero no hagan como aquella hermana muy espiritual ella, que su marido no era creyente y le ponía versículos bíblicos por toda la casa, hasta en el cuarto de baño le ponía versículos bíblicos y todo. Mire, al final le dijimos, no le ponga ni un versículo más, vívalo, ámelo, respételo, todo eso. Porque el hombre al final casi que aborrecía la palabra, versículos por todos los lados, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo mejorar la comunicación de la pareja? Compre usted mi libro, Tu matrimonio se importa, y ahí se lo explico. No, que ya no quedan, ya se agotaron. De ese no tenemos. La comunicación es probablemente, creo que la tercera causa de divorcio en muchas parejas no cristianas y también cristianas, ¿no? La comunicación no es fácil. No es fácil porque hay muchos tipos de comunicación, No solo está la comunicación verbal, hay una comunicación que es la comunicación gestual, que es muy poderosa. Cuando nos salen malos gestos, malas palabras, malas actitudes, y en el matrimonio y dentro del nido familiar, esa parte emocional tiende a salir. Las parejas tienen que aprender a respetarse, a dialogar, a comprenderse, y eso no es fácil. Por eso nosotros siempre decimos que las parejas deberían de tener al menos un día, cada 15 días al menos, para dejar hijos, iglesia, trabajo, que son las responsabilidades que mayormente ocupan nuestro día a día, y dedicarse a ambos, a salir por ahí a pasear, a tomar una pizza por ahí y a hablar, a compartir. Amén, dicen las hermanas, amén. Porque a los hombres, claro, a los hombres nos cuesta hablar, nos cuesta expresar. Sí, nosotros defendemos en nuestro libro que los hombres somos como las ostras y las mujeres son como la palanca, ¿no? Que quiere abrir la ostra, ¿no? Y es verdad, al hombre normalmente le cuesta hablar y expresar, esa es la realidad, Primero porque tenemos un tanque emocional 50 veces menor que el de nuestras señoras, y segundo porque parece que vulneramos una parte muy íntima cuando miren, yo estoy en mi casa tranquilamente y de pronto María del Mar me puede lanzar la pregunta y me dice, cariño, ¿en qué estás pensando en este momento? Yo me revuelvo incómodo en el asiento, porque a veces, si yo soy sincero, tendría que decirle a María del Mar, cariño, es que no estaba pensando en nada en particular. Porque es verdad. A veces los hombres no estamos pensando en nada en particular. Somos muy... Y la mujer, que es global, para ella es imposible no pensar en nada en particular, ¿no? Con lo cual, esas diferencias a veces llevan a bastantes roces, ¿no? Por eso hay que conocer las características del alma masculina y del alma femenina. Miren, los hombres hablamos poco, o su marido habla poco, no porque sea Pedro, Roberto, Juan, no, es que es hombre y nos cuesta. Y ellas a veces son muy emocionales y hablan demasiado, no porque sea Rosa, María o Alberta, sino porque es mujer, ¿no? Entonces somos complementarios. Fíjense, dame un segundito, Cuando nosotros buscamos pareja, ¿cómo le dicen ustedes a los novios, aparte de novios, que me resultó graciosísimo el pololos? Pololo, eso me resultó graciosísimo, pololo. ¿Hay algún pololo aquí? ¿O no? ¿Hay pololos? ¿O están todos casados ya? Los hay. Hay alguno, ¿no? En España decimos no. ¿Ustedes dicen novio o...? No, es lo mismo, ¿no? Miren, un novio es uno que no vio. Y por lo tanto hay que explicarle lo que implica el matrimonio, lo que implica la familia. Nosotros tenemos un seminario que le llamamos Seminario de Orientación al Matrimonio. Y todas las parejas que se van a casar sí o sí pasan por el Seminario de Orientación al Matrimonio, claro.
Entonces ahí les explicamos todo esto, las diferencias de género, qué es la complementariedad en la pareja, pautas para una buena comunicación, todo eso, ¿no? Porque es necesario, claro. Muchas gracias, pastor. Siguiente pregunta, ¿cómo se puede ayudar al esposo a crecer en su madurez espiritual? Vaya preguntita. ¿Cómo se le puede ayudar al esposo a crecer en su madurez espiritual? O sea, que lo pregunta una esposa. Ciertamente. Vale. Lo que una esposa no debe de hacer es obligar a su esposo a orar. ¿Saben por qué? Porque cuando en cuestión de sentimientos o responsabilidades nos obligan, hacemos casi que lo contrario entonces, ¿no? Si yo les pregunto, y yo sé la respuesta, yo la sé, si yo les pregunto a todas las parejas casadas que están aquí, ¿quién está más dispuesto a orar en su matrimonio, él o ella? Yo sé que va a ser ella, fijo. No. En la inmensa, miren, yo tengo un poquitito de experiencia en esto, en la inmensísima mayoría de los matrimonios, a él le cuesta bastante más orar que a ella, pero hay una responsabilidad en los hombros del varón, hay una responsabilidad, hay un sacerdocio que el varón tiene. María del Mar, cuando nosotros empezamos el matrimonio, ella casi que me decía, pero oye, pero que no estamos orando, que tienes que orar, que tienes que animarme, y eso a mí me frenaba, hasta que ella entendió que mejor me animaba a criticarme o a acusarme. Y cuando me empezó a decir, cariño, tenemos que orar, me gustaría... Cuando empezó en otro tono, acuérdense que a los varones el tono nos dice mucho, ¿eh? Cuando nos dicen una gran verdad, pero no en el vehículo adecuado, pierde toda la eficacia. La verdad en amor, si no, no sirve. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que tenía que tomar una posición y empecé a orar. Y ella empezó a apoyarme, ¿no? Y la cosa funcionó. Y funciona hasta el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, la esposa tiene que animar, respaldar a su marido para que tome la responsabilidad necesaria. Cuando la esposa lo critica, lo machaca, lo que hace es hundirlo más todavía, ¿no? Muchas gracias, pastor. Siguiente pregunta. ¿En el matrimonio existe espacio personal? Es una buena pregunta. Por supuesto. Por supuesto. Miren, yo tengo una afición. A mí me gustan las motos. Yo tengo un motoclub cristiano. Y tengo una moto... ¿Alguien tiene moto aquí? No, ¿eh? No lo dejan algunos. Ah, mira. Bueno, a mí me encanta andar en moto, ¿no? Y esa es una afición que María del Mar no comparte porque a ella las motos no le van. Ella no me lo impide. ¿Saben por qué no me lo impide? Porque cuando yo cumplo con mi responsabilidad como padre y como esposo, me queda un espacio personal al que tengo derecho. Solo si primero cumplo como padre y como esposo, tengo derecho a mi espacio particular. Y tanto que sí. Su marido, su mujer, no puede suplir el 100% de lo que usted es. Es un error pensar que tu marido o tu esposa va a suplir el 100% de tus necesidades. No es así. No es así. El matrimonio se trata de juntar un nosotros que bebe, se nutre de lo mejor de él y de lo mejor de ella, pero que deja espacio para cierta privacidad personal, a la que solo tenemos derecho cuando nuestras primeras responsabilidades y el tanque de relación con la esposa y los hijos quedó cubierto. Entonces yo salgo con mi moto a dar un paseíto. Claro, hay espacio para el hueco personal, siempre y cuando se supla la relación primero. ¿Alcanzamos 2 preguntitas más? Y tanto, yo no tengo... Mi vuelo sale mañana a España a las 11:20, o sea que yo no tengo prisa. Muchas gracias, pastor. Esta es una pregunta interesante igual. Si un marido es intachable, pero de otra religión cristiana, y la esposa va a la iglesia evangélica, y esto es motivo de problemas, ¿cómo lo resolvemos? Me la va a repetir. Ya, no hay problema. Si un marido es intachable, pero de otra religión cristiana, y la esposa va a la iglesia evangélica, y esto es motivo de problemas, ¿cómo lo resolvemos? Yo tendría que conocer datos ahí, porque eso de otra religión cristiana no sé muy bien qué quiere decir, ¿no? Claro. Miren, cuando yo llegué a Temuco la semana pasada, a la iglesia de la Alianza ¿no? Sí. En la iglesia de Temuco parece un templo mormón. Sí, tiene un...
¿Conocen la iglesia de Temuco o no? Así es. ¿Cómo se llama? Tiene Tiene es una que torre. parece... Y yo que no había ido nunca a Temuco, digo, Dios mío, ¿dónde me están metiendo? Porque parece una iglesia mormona. Pero aunque fuera una iglesia mormona, si yo entro ahí y veo vidas consecuentes, yo me quedo con la vivencia y no con el apellido. Oh, claro que sí. Vamos a ver, si esa persona va a una iglesia evangélica y su marido va a otra iglesia cristiana, que no sé muy bien qué querrá decir eso, lo importante aquí es que vivamos, que encarnemos los principios de la palabra. Así es. Que el marido va a la iglesia católica pero vive los principios de la palabra. Gloria a Dios. Eso de las vírgenes y todo, ya hablaremos de esas cosas, ¿no? Pero eso hay que hablarlo. Es como... ¿Cómo era el asunto? Bueno, no sé qué iba a decir al respecto, ya me vendrá. Pero habría que conocer más detalles sobre eso, ¿no? O sea, lo que nos hace cristianos no es la asistencia a una denominación. Podemos asistir todos los domingos a la iglesia y al culto de oración y luego no ser cristianos consecuentes, ¿no? Esa es la realidad lamentable. Muchas gracias, pastor. Han llegado 2 preguntas que van en la misma dirección. Hagámosla una, venga. Así es, solo una. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos que antes venían a la iglesia ya para que puedan acercarse nuevamente a la fe? Pues esa es una pregunta también muy complicada, habría que conocer detalles. Lo que sí les puedo decir es que nuestros hijos, o sea, la edad más influenciable para educar a nuestros hijos es corta, ¿eh? Es corta. De -9 meses a 12 años, esa es la franja de edad donde todo lo que imprimamos en la blanda personalidad de un niño va a quedar fijado para los restos. ¿Quiere decir que a partir de los 12 no los podemos? Claro que los podemos educar y debemos de educarlos, pero a partir de los 12 llega la pubertad, la adolescencia, van reafirmando su propia personalidad y el barro se va poquito a poco endureciendo porque va conformando su propia historia. Por lo tanto, los años más impresionables donde hay que aprender a imprimir en nuestros hijos valores, normas, ética y carácter no son tantos. Son de -9 meses porque hay vida intrauterina hasta 12 años, ¿no? Eso es vital. Porque nuestros hijos pueden transitar por la adolescencia muy bien o muy mal. Todo va a depender de lo que hayan recibido antes de la adolescencia, porque ahí van a ser confrontados en la adolescencia, ¿no? Entonces, claro, a los niños hay que aprender a educarlos desde que son bien chiquititos, ¿no? Porque luego muchos no viven, muchos de nuestros hijos en realidad lamentablemente no han sido educados en la fe cristiana, han asistido a iglesia evangélica toda su vida, pero no ha habido modelaje, no ha habido cultos devocionales que crearan en ellos. Entonces, claro, cuando se confrontan con una sociedad que les ofrece falsas sirenas por todos los lados, ¿no? Pues entonces rápidamente se van, porque no hay raíz, no hay fundamento, ¿no? Y se van por otras historias, lamentablemente, claro. Última pregunta, pastor. Dice, ¿es posible que a través de los años de matrimonio el amor decaiga? ¿Y qué podemos hacer? Sí, es una buena pregunta. Nosotros, bueno, ustedes tienen aquí una enfermedad de los ojos que se llama desprendimiento de retina, ¿o no? Sí. Nosotros tenemos una charla que trabaja, bueno, la charla se titula Desprendimiento de rutina y trabaja cómo el 100% de las parejas pueden entrar en rutina, en estancamiento, en costumbrismo, vamos, que ya les digo que todas entran en mayor o en menor grado ahí. Eso ocurre cuando no trabajamos la relación, cuando no oramos juntos, cuando vamos permitiendo que el egoísmo personal nos acomode a cada uno en nuestro pequeño nido particular de egoísmo, cuando damos más importancia al trabajo o a la iglesia que a la relación, cuando no salimos ese día cada 15 o por ahí con nuestra pareja a solas. Claro, todo eso va provocando un costumbrismo, una rutina, todo se hace predecible. Todas las parejas tienen la tendencia a caer ahí. Para eso hay que regar y abonar la relación matrimonial. Regar y abonar la relación matrimonial quiere decir que en el matrimonio a veces hay que autoimponerse determinadas cositas
que rieguen la flor. Miren, yo, por poner un ejemplo práctico, yo fui educado, ya les dije, por mi papá, que era un hombre de pocas palabras y un hombre poco afectivo, ¿no? Entonces a veces somos un poco producto de nuestro pasado, no prisioneros. A mí me cuesta darle un beso a María del Mar, abrazarla, decirle que te quiero, porque a mí no me nace de forma natural, yo me lo tengo que autoimponer y me lo autoimpongo. Y me autoimpongo darle un beso cada día, o por lo menos uno, o abrazos, decirle te quiero, enviarle una notita, porque esos son como gotitas de agua en la planta de nuestro matrimonio. Ella lo necesita, eso lo fortalece, fortalece la relación. Entonces, el matrimonio se trata de que hay que regarlo cada día, el amor hay que regarlo cada día. Si no, caemos en el egoísmo al que nuestra tendencia pecaminosa nos lleva, ¿no? Entonces hay que autoimponerse. Y entonces un novio, le explicábamos esto al novio, ¿verdad? Y entonces el muchacho decía, pero eso es ser hipócrita, usted está haciendo algo que no le nace. Digo, muchacho, bienvenido a la vida cristiana, tú no estás aquí para hacer lo que te nace. Si yo estuviera aquí para hacer lo que me nace, haría cosas que irían hasta contra la Biblia. Claro, porque hay tendencias pecaminosas en cada uno de nosotros. Yo no soy cristiano para hacer lo que me nace, o sea, para hacer lo que quiero, sino lo que debo. Y a veces lo que debo no es lo que quiero. Claro, eso es consecuencia, eso es integridad. A mí a veces no me nace darle un abrazo porque no soy, pero lo hago porque sé que a ella le gusta. Y luego lo bueno es que a ella le gusta y eso se vuelve a favor contra mí, porque está ella más tranquila, más relajada, más cariñosa. Todo tienes como un boomerang, ¿no? Lo que yo le doy, ella me lo devuelve centuplicado, además, ¿no? Si es cosa buena, buena, y si es cosa mala, mala. Esa es la verdad. Muchas gracias, pastor. Esas son todas las preguntas. Le damos un aplauso al pastor Juan Varela. Gracias, pastor, por su tiempo. La verdad que él ha tenido una semana en el sur, específicamente en la ciudad de Temuco, muy intensa, con una serie de charlas y conferencias con las iglesias de Temuco, y él ha tenido la deferencia de estar con nosotros antes de regresar a España. Así que le damos otro aplauso más fuerte. No lo ponga tan bonito que a mí no me dieron opción. A mí me dijeron, el lunes usted predica allí. No me dieron opción. O sea, que no tuve más remedio, ¿no? Es broma, ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Gracias. Así es. Oramos por él, oramos por su vida. Vamos a orar para que el Señor le bendiga ya en su regreso nuevamente a casa. Póngase de pie. Y allí en oración bendiga la vida del pastor Juan Varela. Es un hombre que ha recorrido muchos lugares compartiendo principios importantes para fortalecer el matrimonio, la familia, la relación con los hijos. Oremos, Padre, gracias te damos por tu hijo y tu siervo. Gracias te damos por su vida, gracias te damos por su ministerio, que nos ha bendecido tanto. Quienes hemos leído sus libros, hemos sido edificados, instruidos, para luego compartir también estas enseñanzas a padres, a jóvenes y adolescentes. Por eso, Padre, en esta noche como iglesia, Alianza Cristiana Misionera de Padre Hurtado, queremos bendecir la vida del pastor Juan Varela y rogamos tu protección. Rogamos que tú le bendigas a él, a su esposa, a su hijo. Y oramos, Padre, para que tú sigas prosperando su ministerio y le sigas llevando a diferentes lugares para que pueda seguir dando respuestas desde tu palabra a los desafíos que los matrimonios y las familias están enfrentando en este tiempo. Le bendecimos y oramos para que tú le guardes de todo mal y que él pueda llegar bien a casa. Gracias te damos por su vida. Gracias te damos por la palabra que ha sido entregada. La guardamos en nuestro corazón y permite que deje su fruto en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso más al pastor